Buenos días, este es el video número 3 de la clase de introducción al sistema penal acusatorio del día martes 11 de mayo de 2021. Esta es la primera semana, este es el tercer video, tercera grabación. Continuamos con los sistemas de enjuiciamiento, ya vimos el inquisitivo, vamos a pasar ahora al sistema mixto. Bueno, aquí es, a ver, creo que sí está acá. Compartir pantalla. Para que lo vean ellos también. Ok. Se cortó un poquito. El sistema mixto. La razón primaria por la cual se cambia el sistema de enjuiciamiento penal a uno de naturaleza mixta es para dar oportunidad a los individuos a poder tener una defensa activa y participativa que mediara las fuerzas con la fase inquisitiva del procedimiento penal. Es donde el Estado preparaba su acusación y ya ante el juez una fase acusatoria en la cual, al menos en teoría, el indiciado puede tener una libertad de defensa, lo cual tristemente no fue así, como se explicará un poco más adelante. Jóvenes, en el actual sistema, fíjense, se crea en el sistema mixto para que pues, el acusado se pueda defender. En el sistema mixto ya puede participar, pero actualmente, a ver, el derecho de que el acusado tenga una defensa técnica adecuada ya es una garantía constitucional. O sea, por eso ven de que la persona no puede declarar. Antiguamente en el sistema inquisitivo se usaba la figura de la persona de confianza, quien podrá estar asistido por un abogado licenciado en Derecho o persona de su confianza. Tú ibas y, bueno, ¿usted a quién trajo? A mi compadre. O sea, y a veces el compadre venía medio ojalá. O sea, pero ¿qué garantía le puede dar el compadre para su defensa como persona de confianza? Sí, es su compadre, pero amigo, pero jurídicamente hablando, ¿cómo podía apoyarlo para su defensa de la persona? Por eso ven que desapareció lo que es la persona de confianza. Ya no, ahora tiene que ser el abogado, tiene que acreditar el abogado que tiene cédula, tiene título para poder defender. Ese es un requisito que te pide tanto la Constitución como el nuevo, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno. Una mezcla. Seguimos con el sistema mixto. Ya vieron que nace el sistema mixto para buscar un equilibrio con el sistema inquisitivo, que el sistema, si lo quieren ver ustedes, un poco, digo, pues difícil en cuanto a que no había mucha garantía para poderte defender. Se llama sistema mixto porque viene otra vez de la tradición jurídica románico-germánica, zona de Roma y Alemania, románico-germánica, del sistema continental europeo a raíz de movimientos intelectuales como la Ilustración que motivó la Revolución Francesa, con la cual se abandonaron viejos esquemas jurídicos y la creación de nuevos de corte democrático y liberal. Acuérdense cuando en 1700 pretendiendo conciliar el interés del Estado para investigar los delitos y la Declaración Universal, los derechos del hombre. Pues eso es producto de la Revolución Francesa, pero más que nada de los enciclopedistas franceses, Montesquieu, D'Alembert, Jacobo Rousseau, eran los pensadores, los liberales de esa época. Fueron los que prácticamente le dieron mate al último de los reyes, al último de los Luises,
en Francia. Bueno, Logos y ya vieron que con la Revolución Francesa se abandonaron viejos sistemas inquisitivos y fue otra cosa, ya hablando de este sistema mixto. Bueno, luego entonces un sistema jurídico se reporta, se reputa de corte liberal y democrático cuando emana de la conjunción de los ideales de los pensadores europeos Rousseau y Montesquieu. Y Montesquieu. Sí. El primero de ellos, fíjense, ellos eran personas muy avanzadas en sus ideas y todo, pero Voltaire criticaba mucho lo que era la cuestión de Dios. Llegaba al grado de decir una barbaridad de que si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces los retrasados mentales, así está Dios, porque es su imagen. Fíjense hasta dónde llegaba. Pero en su lecho de muerte, me arrepiento de todo. O sea, de esas cuestiones que decía. Otro que también hablaba y todo era Federico Nietzsche. Federico Nietzsche era una persona que se le subió la sífilis a la cabeza y aún así estando enfermo creó un sistema filosófico. Él hablaba del superhombre y esas cosas así que también han escuchado con Hitler. Pero vean ustedes cómo son las cosas. O sea, sí, habla de eso, los derechos humanos. Ya te empiezas a meter donde, digo, hay que respetar quizás el dogma. Si no crees, pues está bueno, se te respeta, pero respeta al que sí cree, ¿no? Así están las cosas. Pero bueno, seguimos. El primero de ellos, Rousseau, consagra que los hombres nacen libres, pero para vivir en sociedad ceden a través del contrato social parte de su libertad a los gobernantes, dándoles su representación con la salvedad de que los individuos ceden la menor parte posible de su libertad, es decir, el Estado de Derecho liberal debe, en principio, limitar lo menos posible a los gobernados, lo que en derecho penal se recoge en el principio de la última ratio y de mínima intervención. Y del segundo, de Montesquieu, se afirma que es democrático porque todos los poderes públicos dimanan del pueblo y se constituyen en beneficio de éste, debiendo ser el poder quien acote al mismo poder. Por eso, para su ejercicio, debe dividirse en tres: un ejecutivo, un legislativo y un judicial. O sea, es el principio de la división de poderes. La ubicación temporal de este sistema mixto. En México se instaura en 1917, a partir de la creación de una nueva constitución que actualmente nos rige el 5 de febrero de ese año y que en términos generales, a efecto de poder cambiar el sistema de enjuiciamiento penal, se instauran tres grandes medidas. Una y la más importante es la escisión del órgano que investiga y el órgano que acusa, la previsión de poder ser juzgado por un jurado popular y ampliar las garantías del indiciado sujeto a investigación criminal. El Ministerio Público tenía, sí es cierto, hasta ahora así está, si lo quieren ver. En la investigación que hacía el MP, aquí los voy a volver a poner, aquí en la pizarra, si quieren ver los que están acá, que vean la pizarra. Miren, cuando esto llegaba, el expediente, ¿cómo se llamaba el expediente? Expediente de... Así se llamaba el expediente que se integraba en el sistema de expediente de averiguación previa. El Ministerio Público, la averiguación previa era la etapa, desde la denuncia hasta que se consigne el expediente. Una vez que se consigne el expediente, ustedes ven
que hay en los juzgados hay un fiscal, que es el MP. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un MP investigador y acá tenemos el fiscal que va a ser el acusador para el contrapeso que tiene que haber en el sistema inquisitivo. Entonces, decía, bueno, cuando te preguntaban, me acuerdo en la facultad, ¿cuál es el doble carácter que tiene el Ministerio Público en el procedimiento penal? O sea, el penal inquisitivo. Es autoridad durante qué? Durante la investigación y es parte durante el proceso. Porque ¿quién va a ser autoridad en el proceso? El juez. ¿No? Eso estamos hablando del sistema inquisitivo. Por eso es importante que vayan viendo, les digo, ya cuando nos enfoquemos al 100 a lo que es el nuevo sistema, pues sí recordaremos una que otra cosita de lo que estamos viendo acá. Pero sí es importante que vayan viendo cómo el Ministerio Público investiga, consigna, pero ya cuando pasa, ya no es autoridad, ya la autoridad aquí, ya es el juez, porque el fiscal o el MP, que es el órgano de la acusación, ya es parte en el proceso. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta de los que están en casa? ¿Alguna pregunta los que están en casa, los alumnos virtuales? Rosario, ¿alguna pregunta? Bueno. No, maestro, ninguna. Ok. Bueno, este sistema inquisitivo mixto entró en su apogeo con la aparición del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal el día 17 de septiembre de 1931. Segmentó el procedimiento penal en 3 fases. Una inicial, a la que se le llamó averiguación previa, la etapa de preproceso, o también llamada etapa de término constitucional, y la de juicio. Entonces estamos hablando aquí de 3. La averiguación previa, la etapa de preproceso, o también llamada etapa de término constitucional. ¿Dónde abarcaba esa etapa? Desde que se consignaba al juez el expediente y el detenido, hasta antes de que se dicte formal prisión o autolibertad. Esa es la etapa de ¿cómo se llama? Preproceso, porque con la formal prisión, el auto de formal prisión, llamado también cabeza de proceso, se iniciaba el proceso con el dictado del auto de formal prisión. Por eso son las 3 fases: investigación, término constitucional y proceso. ¿Y el proceso con qué va a terminar? Con la sentencia. Ok, voy a hacer unas preguntitas a ver si están a ver, Cupul. En el sistema inquisitivo, lo acabo de mencionar, ¿cuál era el doble carácter que tenía el Ministerio Público? Autoridad y parte. Muy bien. ¿Autoridad en dónde? Muy bien. ¿Y parte? En el proceso. Muy bien. Acabo de mencionar que en este sistema inquisitivo mixto, pues ya se dividió en 3 fases. Por eso ven ustedes que están hablando del sistema inquisitivo, pero también viene siendo un mixto. El sistema anterior, a pesar que le dicen, no, es que el sistema anterior era inquisitivo, pero tenía cosas también de mixto. Porque si se dan cuenta, esto que están viendo se aplicaba en el sistema anterior. Entonces era un relajo, pero bueno. A ver, ¿qué estamos haciendo?
Fíjense. A ver. Sistema. Fíjense, ¿cómo era el sistema penal de antes al de 2018? En México, el antiguo sistema penal inquisitivo transitó a un sistema penal de corte acusatorio, adversarial y garantista. Entonces, el sistema anterior era inquisitivo, pero si están viendo ustedes lo que se agregó en el sistema mixto, estaríamos más entre un sistema mixto que al inquisitivo. Pero al inquisitivo se le empezaron a agregar cosas del acusatorio normal, no el acusatorio como está, y se empezó a realizar como esto de las 3 fases que hay de una investigación, una de término antes de que resuelva el juez la situación, y otra que es la del proceso. ¿Hay alguien que no esté quedando algo claro, jóvenes? Miren, a ver. Silva. ¿Dónde está Silva? ¿A usted? A ver, ¿en qué momento aparece este nuevo sistema mixto históricamente hablando? Hablamos de unos francesitos hace un momento, ¿no? ¿En qué momento para que ya se busque el equilibrio? Pues no había mucha oportunidad de defensa en el inquisitivo. Acuérdate, voy a un tip, la ilustración. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Alguien que quiera responder? De la Revolución Francesa, porque lógicamente es cuando ya ganaron los ideales de los enciclopedistas franceses respecto a los derechos humanos y ya no podían seguir con ese sistema. Por eso se suavizó y entraron al mixto. ¿Ok? Por históricamente hablando. Bueno, aquí el sistema inquisitivo mixto entró en su apogeo con la aparición del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal el día 17 de septiembre del 1931. Y segmentó en 3 etapas. Se crea también la institución del Ministerio Público como encargado de la investigación y persecución de los delitos, detentando el monopolio del ejercicio de la acción penal. Se separa la policía investigadora del Poder Judicial para pasarla al mando del Ministerio Público, aunque por muchos años constitucionalmente se le siguió llamando Policía Judicial. Por otro lado, se prevé la posibilidad de ser juzgado por un jurado de ciudadanos que sepa leer y escribir. Este tipo de procedimiento penal es de corte completamente oral, donde el jurado determina la culpa y el juez impone la pena. Al no requerir conocimientos técnicos jurídicos, las pruebas se justipreciaban, o sea, las valoraba el juez. Bajo el sistema de valoración en conciencia, estos tipos de juicios orales no prosperaron en todo el país, encontrando su mayor auge en el Distrito Federal de los años de 1930 a 1970,
colapsando por un elevado número de veredictos absolutorios del jurado en casos muy discutidos, generando muchas veces impunidad por la habilidad de los abogados, que hacían una buena puesta en escena de historias que conmovían a los miembros del jurado. Hay un libro muy bueno, libro novela, de Eugenio, creo que es Hernández, que se llama El Abogánster. Es la vida del abogado, que era así como abogado del diablo, en la época de los 30, 40, de Bernabé Jurado. Un abogado que fue entre las figuras muy conocidas él defendió de un homicidio, si no me equivoco, al que creó a Tarzán, a Edgar Rice Burroughs. O sea, si no, tengo el libro, pues no lo he terminado de leer y lo dejé en Mérida hace un año, antes de lo de la pandemia. Pero véanlo, también ese libro es El Abogánster y es Eugenio. Sí está un poco grueso el libro, pero está muy interesante. Habla de cómo resolvía los casos y todo. Entonces ya tiene ahí otra lectura sugerida, ¿no? O sea, El Abogánster. Bueno, ¿cuáles son los principios constitutivos? Al ser el sistema mixto una mezcla del sistema inquisitivo con uno de corte acusatorio, donde se fusionan buscando conciliar, por un lado, la obligación del Estado de encontrar la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de delito, y por otro, el proteger al indiciado, brindándole la oportunidad de defenderse con la mayor amplitud posible. Este sistema comparte los principios del inquisitivo con las siguientes modificaciones. El principio de secrecía se mantiene, pero solamente en su fase inicial, es decir, en la averiguación previa, donde las actuaciones ministeriales son reservadas, imponiendo sanciones, inclusive a aquellos que violentan tal secreto, aclarando que al indiciado, actualmente se le llama imputado o acusado, al momento de rendir su declaración ministerial, se le tienen que hacer todas las constancias de la indagatoria, o sea, se le tiene que hacer saber, se le tiene que leer en qué consiste el expediente. El principio de inmediatez pasa incólume, o sea, sin modificarse, prevaleciendo en todo momento las primeras declaraciones de las personas, pero se prevé la posibilidad de dar valor a las segundas o posteriores declaraciones si prueba la causa de la retractación. Tienes que justificar por qué te estás retractando. Si no, tu primera declaración es... Por eso cuando vas a... Muchos que hacían como estrategia, decía el abogado, no, resérvate el derecho y después lo presentamos por escrito. Y esa sería tu primera declaración. ¿Cómo está? Cuando llega alguien a la Procuraduría que te lleva un citatorio, vas, y normalmente ahorita ya no es recabar la declaración, es una entrevista. Y para que tomen nota también, el expediente que les decía que se integra por el Ministerio Público en esta etapa, se llama expediente de averiguación previa. Actualmente, ¿alguien sabe cómo se le llama ese expediente? ¿Cómo se llama donde se ponen los papeles? El folder, ¿qué otro nombre tiene? Muy bien, carpeta de investigación, así se le conoce. No digo que de una vez memorícenlo, o si van a tener algún asunto, llegan a la fiscalía, no van a decirle, presta el expediente de averiguación previa, porque se van a reír. Es carpeta de investigación. Y ya esta carpeta pues ya no es tan formalizada como la que se empleaba en el expediente de averiguación previa, que tenías que hacer tu acuerdo para motivar tu diligencia. Tomando en consideración que el testigo dijo que en tal lugar hubieron palazos y constituyas esa autoridad a dar fe, a ver si efectivamente en dicho lugar aparecen indicios o huellas de los balazos, y tienes oficio al perito en criminalista de campo para que haga un dictamen sobre donde se podían encontrar esos, vamos a decir, esos indicios
Porque el Ministerio Público pues va a dar fe, efectivamente me constituí en la región 94, calle del Zapote con calle de Zaramullo en la esquina, y ahí donde está se aprecian tres agujeros en la nomenclatura que está en la esquina, en un poste, tres agujeros de forma circular. O sea, tú no eres perito para decir que son balazos. Para eso estás llevando a un perito. Y si se necesita que vaya el perito en balística, también se lo pide para que vaya y diga que se constituyó en tal lugar y se aprecia que hay tres y que sí, por la forma que tienen, fue producido por un arma de fuego. Eso lo tiene que decir un perito. Por eso, cuando se necesita conocimiento técnico sobre alguna materia, hay que llamar ¿a quiénes? A los peritos. Así es. ¿Pero así de sencillo es? Bueno, vamos a continuar. Este juez Jiménez otra vez salió, entró, salió, entró. Ok. Entonces, el principio de inmediatez, ya saben que se conservó sobre las primeras declaraciones, pero en ese sistema mixto decían, bueno, si hay una retractación y tú justificas esa retractación, pues sí se va a tomar en cuenta esa nueva declaración. Bueno, nos vamos en la parte donde dice, en la fase de averiguación previa, el Ministerio Público, se está yendo otra vez unos minutitos acá, el Ministerio Público actúa como autoridad desplegando las actuaciones tendientes a la demostración del hecho y la identidad de su autor. Acuérdense cuáles eran los dos requisitos que había que demostrar. Era el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. Son dos cosas. Primero, que existe el delito, ¿no? Si no hay delito, ¿por qué te vas a meter a ver quién lo cometió si no hay delito? Son los dos presupuestos constitucionales. Por eso ven, si hay el delito, pero ¿a quién se le imputa ese delito? ¿Quién es responsable de la comisión de ese delito? Yo me acuerdo que en los 90s, como estaba eso de cuerpo de delito, estaba originando mucho problema, le cambiaron a elementos del tipo penal. Ya no se llamaba cuerpo del delito, pero prácticamente era más chamba para el Ministerio Público. Tenía que hacer una especie de mini juicio, si con lo que investiga, que a veces no es ni suficiente, pues aquí tenía que acreditar elementos objetivos, elementos subjetivos, o sea, una lista para que cuando llegara con el juez, ¿qué pasó con esto? Era la época que salían absueltos muchas personas de esos de los delitos de cuello blanco, como fraudes, abusos de confianza y todo. Entonces, ¿qué hicieron? No, vamos a regresar a cuerpo de delito, porque con cuerpo de delito no te tienen que pedir mucho para que el juez te pueda dictar un auto de formal prisión. Es como hasta ahora. Ya no se llama así, se llama auto de vinculación a proceso. Auto de vinculación a proceso, AVP. ¿Qué significa? En el auto de vinculación a proceso, pues ya te están sujetando a proceso. Cuando veamos en el sistema y veamos esta primera audiencia, ahí todo eso será en la audiencia inicial, cuando ya el juez recibe por primera vez la carpeta de investigación. Se supone que el juez no sabe nada, no sabe algo, no sabe algo porque en ese momento, cuando lo está recibiendo, está señalando fecha y hora para la audiencia inicial. Y normalmente le llaman a la audiencia inicial para formular la imputación. ¿Por qué necesitan? Para que el Ministerio Público, entre las audiencias que van a haber en esa audiencia inicial, tienen que formular imputación, o sea, que el Ministerio Público te haga saber ante el juez de qué se te está acusando. Por ejemplo, podemos decir, Lisset, si tú estás en calidad de acusada, Ministerio Público, señor Lisset, o señorita Lisset, le hago saber que obra en la carpeta de investigación una imputación en su contra por motivo de una denuncia que presentó el señor tal en agravio de tal persona.
y tales hechos consiste que el día tal, usted hizo tal cosa, o sea, es lo que declaró. Ya te están haciendo saber ante el juez no de qué te están acusando, qué te están imputando, porque la acusación ya es más formal, viene más adelante. Entonces, una vez que ya te enteraste lo de la carpeta, bueno, te pregunta el juez, ¿quiere usted declarar? O sea, respecto a lo de la imputación. Entonces, tú vas a decir, sí, según lo que te diga tu abogado, me reservo el derecho o simplemente ahí puedes decir, no, pues mire, es otra audiencia dentro de la audiencia inicial que se llama oportunidad para declarar. Entonces, ahí vas a decir, sí, mire, pasó, no es cierto, niego lo que me están imputando porque no es así, yo el día tal, tú das tu versión de tus hechos. Ya después que termines, sigue otra audiencia dentro de esa audiencia, que es la de solicitud de vincularte a proceso. O sea, solicita el MP, lo que ha de ser a la formal prisión, por eso se llama vinculación a proceso. Otra, este Jiménez, Joel, ¿qué es Joel? ¿De la? Sí, porque ya 3, 4 veces sale y entra, sale. Está fallando su conexión. Aquí también está la conexión inestable, pero bueno, nada más que si ven que me avisen, porque como me paro y todo y dejo nada más así la laptop, para que yo vea si alguien quiere más ingresar. Está. Ah, ok. Miren, entonces sí, porque ya que se va a cortar, nos volvemos a conectar, ya nos queda menos de 1 hora de clase. Entonces les decía, van a solicitar la vinculación a proceso. El Ministerio Público se va a decir, su señoría, solicito que se le vincule a proceso al ICET como por haber, ahí no se habla de delito, se habla de hecho delictuoso. Ahí es que existan elementos que acrediten que ella cometió el delito o participó en él. El estándar para dictarte una vinculación a proceso no se requieren muchos elementos. El estándar de investigación, jóvenes, es mínimo. Por eso, cuando solicita, va a exponer el Ministerio Público ante el juez te va a preguntar, le va a preguntar al ICET, ¿quiere que se le vincule? O sea, ¿quiere que yo resuelva la solicitud del Ministerio Público ahora? ¿O tiene 48 horas? ¿O quiere pedir la duplicidad de, pero 72 horas, 3 días, o 144 si va a ofrecer pruebas? Ella, no el Ministerio Público. ¿Perdón? ¿Cómo que segundo plazo? De las 72, bueno, estamos hablando de 48 horas, pero es Ministerio Público. Ya ahorita estamos hablando de vinculación a proceso, que son en el momento, cuando eso anótelo también, la vinculación del proceso la puede resolver el juez de control al momento, si así lo pide el imputado, porque todavía está imputado, porque lo acaban de imputar. Imputado, no que esté molesto, imputado. ¿Ok? Ustedes piensan hace ratito también de Jason Fantoso Machete. Bueno, entonces, al momento, 72 horas, que es el término constitucional que, bueno, el término que da la Constitución para que el juez resuelva, o 144 horas, o sea, la duplicidad del término constitucional. Si va a ofrecer medios de prueba para desvirtuar los que tiene el Ministerio Público con los que pretenden le dicten vinculación a proceso. Pero normalmente esto de la vinculación a proceso parece como el vaso de agua, no se le niega a nadie, te la van a dictar, no estés quemando tus medios de prueba porque te van a servir para la otra etapa. ¿Y qué pasa después si te dicen, bueno, no, dentro de mi término constitucional de 72 horas, perfecto, pero antes de irte,
hay que resolver sobre alguna medida cautelar porque se va a suspender la audiencia. No van a estar ahí 3 días. Ahora, si te están acusando o te están imputando un delito grave, o esos que digo, el delito grave, de entrada es prisión preventiva oficiosa. Normalmente las medidas cautelares son medios o instrumentos para evitar que el acusado se sustraiga de la acción de la justicia, vaya a huir. Pero cuando ya hay un catálogo de delitos que son los de prisión preventiva oficiosa, la medida cautelar, la más terrible es la de prisión preventiva, pero hay que primero ver si no se te puede aplicar alguna de las otras. Pero a veces por la misma naturaleza del delito, prisión preventiva oficiosa. Por ejemplo, abuso sexual en menores de edad. Hasta en la Constitución está. O sea, el juez no le va a preguntar al Ministerio Público, oye, ¿qué medida cautelar? No. El juez de entrada, porque sabe que es un delito grave de prisión preventiva oficiosa, que el juez la va a dictar, no, te quedas aquí y pasas aquí atrás a la grada. Y vas a estar adentro hasta que, así vas a llevar tu juicio y todo, o sea, por la cuestión de que así lo ameritan, por la cuestión de la naturaleza del delito. Prisión preventiva oficiosa. Ya después de que si se resuelve, perfecto. Si te dicen, no, se te va a poner una garantía de las medidas cautelares que están, no prisión preventiva, tú tienes que regresar al tercer día para continuar la audiencia. A ver